A veces, para encontrarte a ti misma, primero tienes que perderlo todo. Esa fue la frase que detuvo el tiempo cuando Demet Özdemir la pronunció durante una entrevista en su cumpleaños número 33. Sonreía, como siempre, con esa luz que la hizo famosa. Pero en sus ojos había algo distinto. Una verdad que había permanecido oculta durante años, detrás de cámaras, detrás de la perfección. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con elegancia, éxito y ternura. Una actriz que conquistó corazones en Turquía y en el mundo entero, con su energía, su belleza y su aparente felicidad sin límites. Pero lo que pocos saben es que, mucho antes de las luces y la fama, hubo una niña de Izmit, una familia rota y un sueño demasiado grande para su realidad. Hoy, a los 33 años, Demet finalmente ha admitido lo que todos sospechábamos. Que detrás de la sonrisa perfecta había soledad, dolor y una lucha silenciosa por ser comprendida. ¿Su confesión? No se trata de un escándalo ni de un secreto amoroso, sino de algo mucho más profundo. El reconocimiento de su propia vulnerabilidad. Esta es la historia de una mujer que aprendió a bailar entre el dolor y la esperanza, que amó, cayó, se levantó y hoy se atreve a mirarse al espejo sin miedo. La historia de cómo una estrella mundial descubrió que el brillo más auténtico no viene del exterior, sino del alma que finalmente se acepta. Quédate hasta el final porque en los próximos minutos descubrirás por qué sus palabras hicieron que millones de personas en todo el mundo se quedaran en silencio. Y tal vez también te reconozcas un poco en su reflejo. Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992 en Izmit, una pequeña ciudad al noroeste de Turquía, en una familia tan sencilla como la mayoría de las de su barrio. Era la menor de 3 hermanos, la más callada, la que observaba el mundo con una mezcla de curiosidad y timidez. Su infancia no fue fácil. Cuando apenas era una niña, sus padres decidieron separarse. Aquella ruptura marcó un antes y un después en su vida. Demet recuerda el silencio que quedó en casa después de las discusiones, el vacío que deja un padre cuando se va sin mirar atrás. Su madre, una mujer fuerte, se vio obligada a cargar sola con el peso de la familia. Tomó la decisión más valiente: dejar Izmit y mudarse a Estambul con sus hijos, en busca de un futuro mejor. Era un salto al vacío, una ciudad inmensa, ruidosa, desconocida, pero también llena de posibilidades. En un pequeño apartamento de un barrio modesto, comenzó una nueva vida. La madre de Demet trabajaba sin descanso para mantenerlos. Ella fue desde siempre el ejemplo más grande de sacrificio y determinación para su hija. Demet solía mirarla y pensar, si ella no se rinde, yo tampoco puedo hacerlo. Entre las tareas escolares y las preocupaciones cotidianas, había algo que la hacía olvidar el cansancio: la música. Cada vez que escuchaba una canción en la radio, su cuerpo se movía solo. Bailar era su manera de escapar, de soñar, de sentirse libre. No necesitaba grandes escenarios. Bastaba el suelo frío del salón, un espejo y la imaginación. Con el tiempo, su pasión se convirtió en disciplina. A los 14 años empezó a asistir a clases de danza en Estambul, muchas veces caminando largas distancias porque no había dinero para el transporte. Los profesores pronto notaron algo en ella, una mezcla de sensibilidad y fuerza que no se podía enseñar. A los 17, llegó la oportunidad que cambiaría su destino. Fue seleccionada para formar parte del grupo de danza de Bengu, una de las cantantes pop más reconocidas de Turquía. De repente, aquella chica tímida de Izmit se encontraba en escenarios iluminados, frente a miles de personas, bailando como si la vida entera dependiera de cada movimiento. Pero la realidad detrás del brillo era dura. Ensayos interminables, giras agotadoras, días lejos de casa. Había noches en las que, tras las ovaciones, regresaba al camerino con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no poder mantener ese ritmo que parecía consumirlo todo. Y, sin embargo,
Cada vez que las luces del escenario se encendían, algo dentro de ella despertaba. Esa mezcla de adrenalina y vulnerabilidad se volvió adictiva. Demet comprendió entonces una verdad que la acompañaría toda su vida. Detrás de cada momento de gloria hay una batalla silenciosa que nadie ve. Poco a poco, comenzó a entender que el baile, aunque era su primera pasión, no sería su único destino. Durante las grabaciones de videoclips y programas musicales, observaba con atención a los directores, a los actores, a las cámaras. Le fascinaba cómo una historia podía cobrar vida a través de un gesto, una mirada, una pausa. Empezó a imaginarse interpretando papeles, contando historias no solo con su cuerpo, sino con su voz, con su alma. El fuego de la actuación comenzaba a arder en silencio. Era una semilla que pronto germinaría, llevándola por un camino completamente distinto. Pero en aquel momento, todavía era solo una joven soñadora, trabajando duro para sobrevivir en una ciudad inmensa, aferrada a una certeza: que algún día, de una forma u otra, todo su esfuerzo tendría sentido. Y mientras otros veían en ella a una simple bailarina más, Demet ya se preparaba, sin saberlo, para convertirse en una actriz que haría historia. Porque el destino, como ella misma diría años después, siempre comienza con un sueño, incluso cuando ese sueño parece imposible. A veces, la vida cambia en un instante. Una oportunidad inesperada, una llamada, una coincidencia que parece escrita por el destino. Para Demet Özdemir, ese momento llegó en 2013, cuando fue convocada para una audición en una nueva serie titulada Sana Bir Sır Vereceğim. Te voy a contar un secreto. Hasta entonces, Demet era conocida en algunos círculos de Estambul como una talentosa bailarina, siempre sonriente, disciplinada y humilde. Pero la actuación era otro mundo. El día del casting, sintió que las piernas le temblaban. No era el miedo al fracaso, sino el peso de algo mucho más grande. La sensación de estar cruzando una frontera invisible. Cuando finalmente la eligieron para interpretar a Aylin, una joven con poderes sobrenaturales, Demet no podía creerlo. De repente, estaba frente a cámaras, rodeada de actores profesionales, tratando de encontrar su lugar en un universo completamente nuevo. Los primeros días de rodaje fueron un torbellino. Se equivocaba en los textos, olvidaba mirar al objetivo, se movía demasiado rápido o demasiado poco. Era como volver a aprender a bailar, pero esta vez con el alma, recordaría más tarde. Aún así, había algo en ella que trascendía la técnica. Una autenticidad que conquistaba al público. Mientras otros memorizaban los guiones, Demet observaba. Miraba a los veteranos del set, cómo respiraban antes de hablar, cómo usaban el silencio como parte del diálogo. Y poco a poco fue aprendiendo, no en una escuela, sino en la vida misma. Pero el camino no fue fácil. Muchos la miraban con desconfianza. «Solo es una bailarina, ya», decían algunos críticos. «No durará mucho». Aquellas palabras dolían, pero en lugar de derrumbarla, la impulsaban a trabajar más duro. Cada papel, por pequeño que fuera, lo asumía con una entrega total. En 2014, participó en Kur Seyit Beshura, un drama histórico que le permitió mostrar una faceta más madura. Después llegaron Silek Kokusu, Aroma de fresa, y No, 309, donde su carisma y frescura empezaron a brillar con fuerza propia. Ya no era la bailarina que soñaba con actuar. Era una actriz que había aprendido a contar historias con la mirada, con un gesto, con un silencio. La chica que antes solo sabía bailar, ahora había aprendido a hablar con los ojos. El 2018 cambió su vida para siempre. Demet fue elegida para interpretar a Sanem Aydın, una joven soñadora, torpe, apasionada y llena de esperanza, en la comedia romántica Erkenci Kuş. El personaje parecía hecho a su medida. Sanem tenía esa mezcla de ingenuidad y fuerza que reflejaba a la propia Demet. Desde el primer episodio, la química con Can Yaman, su compañero de reparto, fue explosiva.
No solo se trataba de una pareja televisiva. Transmitían algo genuino, una conexión que traspasaba la pantalla. Las redes sociales se llenaron de clips, memes, fanarts. Pájaro Madrugador se convirtió en un fenómeno mundial. Europa, América Latina y Medio Oriente cayeron rendidos ante su encanto. De repente, Demet ya no era solo una actriz turca, era un ícono global. Las cadenas de televisión competían por emitir la serie, los fans traducían los capítulos a decenas de idiomas, y su cuenta de Instagram alcanzó millones de seguidores en cuestión de meses. Los premios no tardaron en llegar. Mejor actriz de comedia en los Golden Butterfly Awards. Embajadora de marcas internacionales. Contratos publicitarios millonarios. Pero más allá de los trofeos, lo que más impresionaba era su autenticidad. Demet no interpretaba a Sanem, era Sanem. Su energía positiva, su espontaneidad, su forma de reír con todo el cuerpo la convirtieron en un símbolo de frescura y optimismo. Los espectadores encontraban en ella algo que hacía tiempo no veían en la televisión. Una alegría real, sin artificios. Era la vecina amable, la amiga leal, la mujer que se cae, se levanta y sigue soñando. Sin embargo, con la fama también llegó una nueva carga. Cada sonrisa era analizada. Cada gesto se volvía titular. Los paparazzi la seguían, las redes juzgaban, los rumores se multiplicaban. Y así, mientras su rostro aparecía en vallas publicitarias y portadas de revistas, por dentro empezaba a sentir el peso del éxito. La luz demasiado fuerte también puede cegarte, diría más tarde. Detrás de la Sanem radiante había una mujer que empezaba a preguntarse quién era realmente. ¿Era la artista que amaba su trabajo o la figura pública que todos esperaban ver? ¿Dónde terminaba el personaje y comenzaba la persona? Aún así, Demet siguió adelante. Con cada proyecto intentó reinventarse, probar nuevos registros, desafiar las etiquetas. Sabía que su talento tenía más capas que la comedia romántica. Y aunque el mundo la conocía como la chica alegre de Erkenci-Kuş, dentro de ella había una intérprete que ansiaba profundidad, drama, verdad. Ese deseo la llevaría años después, a papeles más complejos, a producciones internacionales y finalmente, a aquella confesión que daría la vuelta al mundo cuando cumplió 33 años. Pero eso, claro, pertenece a otra parte de la historia. Por ahora, bastaba con saber que la joven que una vez bailó para escapar de la realidad, había aprendido a actuar para transformarla. Y que detrás de cada aplauso, cada mirada, cada sonrisa que conquistó a millones, siempre permanecía la misma niña de Izmit. Soñando, como siempre, con un poco más de luz. Dicen que el amor más hermoso es aquel que nace sin planearlo, cuando dos almas se encuentran en el momento justo. Así comenzó la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman, en los sets de Eskast Erkenci-Kuş, Pájaro Madrugador. Al principio, todo era profesionalidad. Dos actores jóvenes, apasionados por su trabajo, con una química que traspasaba la pantalla. Pero pronto, lo que el público percibía como actuación empezó a mezclarse con la realidad. Las miradas se alargaban un segundo más de lo necesario. Las sonrisas eran demasiado sinceras. Y el rumor se convirtió en certeza. Demet y Can estaban enamorados. La prensa turca los bautizó como la pareja dorada del país. Los fans los adoraban, las revistas los perseguían, las redes sociales se inundaron de fotos, teorías y mensajes de amor. Eran el sueño romántico hecho realidad. Belleza, juventud, talento y fama. Sin embargo, detrás de cada imagen perfecta había una sombra. Lo que comenzó como un cuento de hadas pronto se transformó en una historia de presión y expectativas imposibles. Cada salida juntos se convertía en noticia. Cada gesto era analizado. Cada palabra malinterpretada. Demet y Can no solo eran una pareja, se habían convertido en un producto mediático. Las marcas los querían como embajadores.
Las revistas exigían exclusivas, los fans exigían felicidad constante. Y poco a poco, la frontera entre su vida real y su personaje público comenzó a desaparecer. Demet, que siempre había sido reservada, empezó a sentirse atrapada en una versión de sí misma que no reconocía. La mujer auténtica, sensible y libre que bailaba sin miedo en su adolescencia, ahora debía medir cada paso, cada sonrisa, cada palabra. Sentía que todos tenían una opinión sobre mi vida, menos yo. Diría más tarde en una entrevista, el amor bajo la lupa del mundo comenzó a agrietarse. Las discusiones se filtraban en la prensa, los rumores crecían. Algunos afirmaban que la fama de Khan eclipsaba a Demet. Otros, que ella se distanciaba para proteger su carrera. La verdad, como casi siempre, estaba en medio. Dos personas intentando amarse mientras millones observaban. Con el tiempo, la presión se volvió insoportable. Las sonrisas ante las cámaras ocultaban noches de silencio. Y un día, sin grandes declaraciones, simplemente dejaron de aparecer juntos. La noticia de su separación explotó en los medios como una bomba. Las redes se llenaron de teorías, reproches, nostalgia. Los fanáticos buscaban culpables, mientras Demet intentaba, en silencio, reconstruirse. Perdí mi esencia intentando vivir según la imagen que otros habían creado de mí. Confesó tiempo después. Aquella frase lo resumía todo. Había vivido un amor hermoso, pero también había aprendido la cara más cruel de la fama, la que roba la intimidad, la libertad y, a veces, hasta la identidad. Después de la ruptura, Demet se alejó por un tiempo del ruido mediático. Se centró en sí misma, en proyectos más personales, en volver a la calma. Empezó a elegir papeles distintos, más profundos, más maduros. Y sobre todo, comenzó a hablar con honestidad sobre lo que había vivido. En una entrevista para una revista europea, dijo algo que resonó con miles de mujeres. El amor no puede sobrevivir sin libertad ni verdad. Si tienes que fingir para conservarlo, entonces ya lo has perdido. Esa declaración no era un ataque, sino una reflexión. Demet no hablaba desde el rencor, sino desde la comprensión. Sabía que el amor que compartieron fue real, pero también sabía que la exposición constante puede transformar incluso lo más puro en una jaula dorada. La relación con Can Yaman quedó atrás, pero el aprendizaje perduró. A partir de entonces, Demet decidió vivir su vida con más reserva, sin dar explicaciones a nadie. Aprendió a poner límites, a decir no, a cuidar su espacio personal. Y aunque los medios intentaron 1000 veces reavivar la historia, ella ya no respondía con declaraciones, sino con silencio. Un silencio que no significaba dolor, sino paz. Hoy, mirando atrás, Demet reconoce que aquella etapa fue necesaria. Le enseñó que la fama puede darte todo, menos tiempo para ser tú misma. Y que el amor, para ser verdadero, necesita aire, intimidad y la posibilidad de ser imperfecto lejos de los flashes. A veces, los romances más bellos no son los que duran para siempre, sino los que te transforman. Y el suyo, sin duda, la transformó. De aquella historia nació una mujer más fuerte, más consciente y, sobre todo, más libre. Una mujer que entendió que el éxito no vale nada si te pierdes en el camino. Porque, al final, no se trata de quién te ama frente al mundo, sino de quién te ama cuando el mundo se apaga. Después de la tormenta, llegó el silencio. Y en ese silencio, Demet Özdemir volvió a escucharse. Tras la ruptura sentimental y los años de exposición mediática, comprendió que el verdadero reto no era sobrevivir al amor ni a la fama, sino volver a encontrarse a sí misma. Esa búsqueda coincidió con una nueva oportunidad profesional que marcaría un antes y un después. La serie Doğduğun Ev Kaderindir, Mi hogar, mi destino. En ella interpretó a Zeynep, una mujer que crece entre dos mundos opuestos. La pobreza de su infancia y la comodidad de su vida adulta, dividida entre el deber y el deseo de ser libre.
Desde el primer episodio, el público percibió algo distinto. Demet ya no interpretaba simplemente a una heroína romántica. Era una mujer real, con heridas, contradicciones y una profunda verdad interior. Su mirada, su voz, su vulnerabilidad, todo en ella transmitía una madurez que no podía fingirse. Muchos críticos coincidieron en que ese papel fue su renacimiento artístico. Zeynep no solo representaba a millones de mujeres que luchan por ser fieles a sí mismas, sino también a la propia Demet, que había aprendido, a través del dolor, el valor de la autenticidad. Zeynep era yo en muchos sentidos, confesaría más tarde. Ambas intentábamos reconstruirnos desde las ruinas. El éxito fue inmediato. La serie se convirtió en un fenómeno tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando a Demet como una actriz de gran versatilidad y profundidad emocional. Había dejado atrás la imagen de la chica alegre de las comedias románticas para convertirse en una intérprete capaz de sostener el peso del drama con elegancia y verdad. Al mismo tiempo, su carrera cruzó fronteras. Netflix la eligió como protagonista de la comedia romántica Aşk Taktikleri, Tácticas del Amor, una producción internacional que reafirmó su magnetismo ante las cámaras. Pero esta vez, Demet ya no buscaba solo el aplauso. Buscaba sentido. En entrevistas, hablaba con serenidad, sin máscaras ni frases prefabricadas. No quiero ser una estrella perfecta. Quiero ser una persona real en mi propio camino. Esa frase se convirtió en su manifiesto. La niña que soñaba con bailar, la joven que amó bajo los reflectores, la actriz que cayó y se levantó. Todas esas versiones de sí misma se unieron finalmente en una sola. Una mujer completa, consciente y libre. Después de años de altibajos, parecía que el destino finalmente le sonreía. En 2022, Demet Özdemir sorprendió al mundo al anunciar su compromiso con el cantante Oğuzhan Koç. La noticia llenó de alegría a sus seguidores. Dos artistas talentosos, queridos y respetados, decidían unir sus vidas. La boda fue un sueño. Un evento elegante, íntimo, lleno de flores blancas, música y sonrisas sinceras. Demet, radiante en su vestido de novia, parecía haber encontrado al fin la calma que tanto buscaba. Las cámaras captaron cada detalle, y la prensa no dudó en calificarla como el final feliz de una mujer que lo había dado todo por amor. Pero la vida, una vez más, tenía otros planes. Menos de un año después, la pareja anunció su separación. Sin escándalos, sin reproches públicos, sin dramatismo. Solo una breve declaración conjunta en la que pedían respeto y explicaban que habían decidido seguir caminos distintos. Fue un gesto que sorprendió por su madurez. En lugar de esconderse, Demet habló con serenidad sobre lo ocurrido. A veces, el amor verdadero consiste en soltar cuando ya no caminamos en la misma dirección. Esa frase, sencilla y profunda, se volvió viral. Porque no hablaba del final de una historia, sino de la aceptación, de entender que amar no siempre significa quedarse, sino también saber partir con gratitud y respeto. El público, que la había acompañado en cada etapa de su vida, no solo la admiró, sino que la comprendió. Muchos vieron en ella un reflejo de sí mismos, alguien que había amado intensamente, que había caído, que se había levantado y que, aún en la despedida, seguía brillando con dignidad. Tras el divorcio, Demet no se encerró en el dolor. Regresó a los rodajes, a la música, a los viajes. Pero, sobre todo, regresó a sí misma. A esa mujer que había aprendido que la plenitud no depende de tener a alguien al lado, sino de estar en paz con quien ves en el espejo. El amor viene y va, pero yo me quedo conmigo misma. Con esa frase cerró una entrevista meses después, mirando a la cámara con la serenidad de quien ha entendido que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero siempre ofrece nuevos comienzos. La fama llegó a la vida de Demet Özdemir como un huracán. En cuestión de pocos años, aquella joven que alguna vez bailaba en los escenarios de Estambul pasó a ser un rostro conocido en medio mundo.
Revistas, programas de televisión, miles de seguidores en redes sociales. Todo parecía un sueño cumplido. Pero detrás del brillo de las luces, se escondía una verdad que pocos veían. La fama no solo ilumina, también quema. Con el éxito, llegó el escrutinio. Cada gesto suyo se analizaba. Cada palabra se interpretaba. Cada silencio se convertía en titular. La prensa turca y los portales internacionales comenzaron a seguir cada paso de su vida. No solo profesional, sino también personal. ¿Con quién salía? ¿Por qué no sonreía en tal evento? Había cambiado su rostro. Preguntas triviales, pero repetidas hasta el cansancio. Como si la felicidad de una mujer debiera ser de dominio público. Las redes sociales, por su parte, multiplicaron ese eco. Millones de seguidores la admiraban, pero también había quienes la criticaban sin piedad. Algunos dudaban de su talento, reduciendo su éxito a la belleza o a la suerte. Otros atacaban su físico, su forma de vestir, o incluso su manera de hablar. En un mundo donde todos opinan, Demet se convirtió en blanco de una mirada constante, implacable y muchas veces injusta. Y sin embargo, nunca se la vio perder el control. Mientras muchos esperaban una reacción, una respuesta, un desahogo, un escándalo, ella eligió el camino más difícil: el silencio. Aprendí que no todo merece respuesta. A veces, la mejor defensa es seguir trabajando. Esa fue su filosofía, y la llevó a la práctica con disciplina. Mientras las redes ardían con rumores, Demet estaba en los rodajes. Mientras los titulares inventaban historias, ella se concentraba en estudiar sus guiones, en mejorar su técnica, en evolucionar como artista. Hubo momentos duros. No es fácil mantener la calma cuando tu vida es diseccionada a diario, cuando cada sonrisa se juzga como falsa o forzada, cuando tu humanidad se reduce a un personaje mediático. Pero Demet eligió transformar el dolor en impulso. En lugar de dejar que las críticas la definieran, las utilizó como combustible para fortalecerse. Poco a poco, el público comenzó a notarlo. Detrás de cada aparición pública había serenidad. Detrás de cada respuesta breve, había inteligencia emocional. Su elegancia para afrontar la presión se convirtió en su sello personal. Ya no solo la admiraban por su talento, sino también por su fortaleza silenciosa. En una entrevista años después, le preguntaron cómo hacía para soportar tanta exposición. Ella sonrió y respondió con una calma que solo tienen quienes han aprendido a conocerse a sí mismos. No intento agradar a todos, solo intento no decepcionarme a mí misma. Esa frase resumía todo. Demet ya no buscaba la aprobación del público ni de los medios. Su única meta era mantenerse fiel a su esencia. El tiempo le dio la razón. Los mismos medios que antes la criticaban empezaron a reconocer su madurez y su inteligencia. Los fans que alguna vez la defendieron, ahora la seguían con respeto genuino. Su figura dejó de ser solo la de una actriz popular, para convertirse en la de una mujer fuerte, coherente y consciente del poder de su ejemplo. Porque en una industria que se alimenta de la controversia, la calma es un acto de rebeldía. Y Demet fue, y sigue siendo, rebelde a su manera, discreta, elegante y firme. Por supuesto, el precio de esa serenidad fue alto. Tuvo que aprender a soltar la necesidad de gustar, a aceptar que no puede controlar lo que otros piensan o inventan. Tuvo que elegir entre proteger su paz o satisfacer expectativas ajenas. Y eligió la paz. Entendí que la fama no te cambia, solo amplifica lo que ya eres. Esa reflexión, compartida en una entrevista para una revista europea, resume su evolución. La Demet de los inicios habría llorado en silencio ante los titulares injustos. La Demet de hoy respira, sonríe y sigue adelante. Ha aprendido que el poder no está en controlar lo que dicen de ti, sino en no dejar que eso te afecte. Con el tiempo, su relación con el público cambió. Demet se volvió más selectiva con sus apariciones, más cuidadosa con lo que compartía, más auténtica en lo que mostraba.
Su vida ya no era un escaparate, sino un espacio que protegía con respeto. Y esa distancia, lejos de alejarla de sus seguidores, la hizo más real. Porque la gente no necesita ídolos perfectos, necesita personas que resistan sin perder la ternura. Y eso es, exactamente, lo que Demet representa hoy. Una artista que brilla sin ruido, que inspira sin alardes y que demuestra que el verdadero éxito está en la calma que logras mantener cuando todo el mundo habla. Pero tú decides escuchar solo tu propia voz. Era un día de primavera en Estambul. El sol caía suave sobre la ciudad y el aire olía a flores recién abiertas. Demet Özdemir cumplía 33 años. Había pasado más de una década desde que el público la vio por primera vez en televisión, y aunque su rostro seguía siendo el mismo, luminoso, sonriente, lleno de energía, sus ojos contaban otra historia. Una historia de lucha, de silencios y de búsqueda interior. Aquel día, durante una entrevista íntima para una revista turca, la periodista le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué sientes al mirar atrás a todo lo que has vivido? Demet respiró hondo, sonrió con calma y respondió algo que nadie esperaba. He corrido demasiado para demostrar quién soy. Ahora solo quiero vivir al ritmo de mi corazón. Un silencio se apoderó del set. No era una frase preparada. No era un titular pensado para brillar. Era una verdad desnuda, pronunciada con esa serenidad que solo tienen quienes han sobrevivido a muchas tormentas. Por primera vez, Demet no hablaba como una actriz o una figura pública. Hablaba como una mujer. Durante años, Demet había vivido bajo el pulso acelerado de la industria. Proyectos, rodajes, entrevistas, premios, compromisos publicitarios, viajes, redes sociales. Todo ocurría tan rápido que a veces apenas tenía tiempo de respirar. Tenía miedo de parar, confesó. Miedo de que si me detenía, todo se derrumbaría. Ese miedo la empujó a seguir corriendo, a decir que sí a todo, a trabajar incluso cuando estaba agotada. En el fondo no corría solo por ambición, corría por miedo, miedo a la soledad, miedo a perder el amor, miedo a no ser suficiente. A veces trabajaba sin pausa porque no quería escuchar mis propios pensamientos. Añadió con una sonrisa triste. La fama, en apariencia, le había dado todo. Reconocimiento, estabilidad, millones de seguidores. Pero poco a poco, le robaba algo más valioso, la calma de estar consigo misma. Todos ven el brillo, pero nadie sabe cuántas veces lloré detrás del telón. Esa frase, que dijo casi en susurro, recorrió las redes como un eco de humanidad. Demet no lloraba por debilidad, sino por agotamiento. Porque ser perfecta cansa. Porque incluso las estrellas necesitan un lugar donde puedan apagar la luz sin miedo a ser juzgadas. Había noches en que, después de grabar hasta la madrugada, llegaba a casa y se quedaba mirando el techo en silencio. Ni la fama, ni los aplausos, ni los contratos podían llenar ese vacío. Era la soledad de quien lo tiene todo, y sin embargo siente que algo falta. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en una versión que los demás querían de mí, y no en la que yo realmente era. Esa fue su gran confesión. No se trataba de un secreto amoroso, ni de un conflicto profesional. Era algo mucho más profundo. El reconocimiento de su propia vulnerabilidad. Durante años, el público la había visto como un símbolo. La actriz perfecta, la sonrisa luminosa, la chica dulce y fuerte a la vez. Pero detrás del mito había una mujer con heridas invisibles. Todos sospechaban que no era tan perfecta. Y tenían razón. Con esa frase, Demet desmontó la imagen que los medios habían construido. Sí, era exitosa. Sí, era bella, pero también había tenido miedos, inseguridades, fracasos. Y esa imperfección, dijo ella, es precisamente lo que la hace real. Durante mucho tiempo creí que debía ser una heroína. Ahora entiendo que no pasa nada si solo soy humana.
En esa aceptación radica su verdadera madurez. Ya no necesitaba fingir fortaleza. Podía admitir que había llorado, que había amado mal, que había dudado de sí misma. Y en ese acto de honestidad, paradójicamente, se volvió más fuerte que nunca. Cumplir 33 años no fue para Demet una simple cifra. Fue un punto de inflexión. Una edad en la que dejó de preguntarse qué esperaban los demás de ella, y empezó a preguntarse qué quería ella realmente. Quiero vivir despacio. Quiero sentir, no solo actuar. Quiero disfrutar de lo que tengo sin miedo a perderlo. Por primera vez, Demet se permitió descansar, viajar sin cámaras, desconectarse de las redes. Volvió a tomar clases de danza, no por trabajo, sino por placer, y a pasar tiempo con su familia. Descubrió que el silencio no era un enemigo, sino un refugio. Antes creía que la felicidad era estar ocupada. Ahora sé que también se encuentra en los momentos de quietud. Su manera de vivir cambió, y con ella, cambió también su arte. Sus interpretaciones se volvieron más profundas, más honestas, más humanas. Porque, como ella misma dijo, solo puedes interpretar la verdad en pantalla, cuando ya has aprendido a mirarla dentro de ti. A lo largo de la entrevista, la periodista le preguntó qué consideraba su mayor logro. Demet no habló de premios ni de números. No mencionó seguidores ni contratos. Solo dijo, mi éxito más grande es estar en paz conmigo misma. Y en esa respuesta simple se encierra toda su evolución. La Demet de 20 años buscaba ser vista. La Demet de 30 buscaba ser comprendida. La Demet de 33 solo quiere ser. Ya no necesito que el mundo me aplauda. Me basta con no traicionarme a mí misma. Sus palabras no suenan a renuncia, sino a liberación. A una mujer que ha aprendido a soltar sin rencor, a mirar atrás sin miedo y a mirar adelante sin ansiedad. Porque entenderse a uno mismo no es rendirse, es volver al origen. Y ella lo sabe. Todo comenzó con una niña que bailaba sola en una habitación de Izmit, soñando con un futuro que parecía imposible. Hoy, esa niña ha cumplido su sueño y ha vuelto a encontrarse. La confesión a los 33 años no fue un momento viral ni una estrategia mediática. Fue una cicatriz convertida en lección. Una manera de decirle al mundo, y a sí misma, que el éxito no tiene valor si te aleja de tu esencia. El mayor triunfo no es ser admirado, sino poder dormir tranquilo sabiendo que has sido tú mismo. Eso fue lo que todos sospechaban. Pero nadie había escuchado directamente de sus labios. Que Demet Özdemir no es un mito, ni un personaje de cuento, sino una mujer de carne y hueso que aprendió, con dolor y ternura, a abrazar sus propias grietas. Las luces pueden apagarse, los aplausos pueden cesar, pero la paz de ser quien eres, esa nunca se pierde. Y así, mientras el día terminaba y la entrevista llegaba a su fin, Demet sonrió. No la sonrisa para las cámaras, sino una sonrisa real, serena, casi infantil. Una sonrisa que decía sin palabras, ya no necesito demostrar nada. Al salir del estudio, el sol se escondía tras el Bósforo. El reflejo dorado iluminó su rostro. Y por un instante, pareció que la vida le devolvía todo lo que alguna vez había perdido. El tiempo, la calma, la verdad. A los 33 años, Demet Özdemir dejó de correr. Y en ese silencio, al fin, encontró su ritmo. Hay caminos que se escriben con luz y otros que se tallan con lágrimas. La historia de Demet Özdemir es una mezcla de ambos. Desde aquella niña nacida en Izmit, en el seno de una familia sencilla y marcada por la separación de sus padres, hasta convertirse en una de las estrellas más queridas de Turquía, Demet ha recorrido un trayecto donde el brillo y la oscuridad se entrelazan a cada paso. Fue bailarina antes que actriz, soñadora antes que famosa. Amó, cayó, se levantó. Y todo bajo la mirada constante del público.
Pero ahora, a los 33 años, Demet se detiene. Respira. Mira hacia atrás y sonríe. No con vanidad, sino con serenidad. Su historia ya no trata solo de fama, sino de madurez. De aprender a ser libre incluso dentro de un mundo que te exige perfección. Después de tantos años corriendo detrás del éxito, su confesión más sincera es también su mayor enseñanza. He corrido demasiado para demostrar quién soy. Ahora solo quiero vivir al ritmo de mi corazón. En un tiempo donde todo parece filtrado y calculado, sus palabras suenan como una bocanada de aire fresco. Porque lo que Demet ha descubierto, y lo que nos invita a descubrir, es que el mayor logro no es ser admirado, sino estar en paz con uno mismo. Su testimonio no es solo una confesión personal. Es un espejo para todos los que alguna vez se perdieron intentando ser lo que otros esperaban. Nos recuerda que el verdadero valor está en atreverse a ser auténtico, incluso cuando la verdad duele. Sé valiente para vivir de verdad. Porque la verdad, aunque duela, siempre es más hermosa que la ilusión. Esa frase resume el legado de Demet Özdemir. La valentía de ser humana en un mundo que premia las apariencias. Demet no busca ser la protagonista perfecta de una historia de amor. Ella ha elegido algo mucho más poderoso. Ser la protagonista de su propia vida. La imagen final no es la de una alfombra roja ni de un premio dorado. Es la de un set de grabación al atardecer. La cámara se apaga, los focos se difuminan, y Demet, con el rostro iluminado por la luz natural, sonríe. No es la sonrisa de una actriz frente al lente, sino la de una mujer que, después de perderse, finalmente se ha encontrado. En ese instante, no hay personajes, ni máscaras, ni guiones. Solo está ella, auténtica, vulnerable, fuerte. La misma chica que bailaba para escapar del dolor, ahora baila, metafóricamente, al compás de su propia verdad. El viaje de Demet Özdemir nos enseña que la fama no define a una persona. Lo que la define es cómo elige enfrentarse a ella. Su verdadero legado no está solo en sus papeles o en los premios que ha ganado, sino en la inspiración silenciosa que deja en quienes la siguen. Porque cuando las luces se apagan y el ruido del mundo se desvanece, lo único que permanece es esa pequeña llama interior. La del alma que se niega a fingir, la del corazón que sigue creyendo en la belleza de lo real. Y esa luz, tan suya, tan serena, es lo que hace que el nombre de Demet Özdemir trascienda más allá de la pantalla. Así termina esta historia. No con un aplauso, sino con una reflexión. ¿Cuántas veces corrimos tan rápido por nuestros sueños que olvidamos escucharnos? Tal vez, como Demet, todos necesitemos detenernos un instante, mirar dentro de nosotros y elegir, al fin, vivir de verdad. Si te ha emocionado esta historia, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo. Porque detrás de cada estrella hay una persona que también busca su propia luz.